Hola, Jesús en este vídeo número 6 le habla a Luisa Picarreta de la fe, la esperanza y la caridad. Ahora en estas salidas del cuerpo que el Señor me hacía hacer, a veces me renovaba la promesa del desposorio ya dicho. ¿Quién puede decir los encendidos deseos que el Señor infundía en mí de que se efectuara este místico desposorio? Muchas veces le rogaba diciéndole: esposo dulcísimo, hazlo pronto, no retrases más mi íntima unión contigo. Estrechémonos con vínculos más fuertes de amor, de modo que nadie nos pueda separar ni por pocos instantes. Y Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Recuerdo que un día me dijo: todo lo que es terreno, todo debes quitar, no solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son a mi amor aún las mínimas sombras terrenas. Yo enseguida le dije: si tengo alguna otra cosa que quitar, dímelo, porque estoy dispuesta a hacerlo. Pero mientras esto decía, yo misma advertí que tenía un anillo de oro en el dedo que representaba la imagen del crucificado, e inmediatamente le dije: esposo santo, ¿quieres que me lo quite? Y él me dijo: debiéndote dar yo un anillo más precioso, más bello, en el que a lo vivo estará impresa mi imagen, tanto que cada vez que lo veas, nuevas flechas de amor recibirá tu corazón. Por eso este anillo no es necesario. Y yo prontamente me lo quité. Finalmente llegó el suspirado día. Después de no poco sufrir, recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estar continuamente en la cama. Era día de la pureza de María Santísima. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en actitud festiva. Se acercó a mí y tomó mi corazón entre sus manos, lo miró y miró, y desempolvó, y después me lo restituyó de nuevo. Después tomó una vestidura de inmensa belleza. Me parecía que el fondo era como de oro veteado de varios colores, y me vistió con ella. Después tomó 2 gemas como si fueran aretes y los puso en mis orejas. Luego me adornó el cuello y los brazos y me ciñó la frente con una corona de inmenso valor, adornada de piedras y gemas preciosas, toda resplandeciente de luz, y me parecía que esas luces eran tantas voces que resonaban entre ellas, y a claras notas hablaban de la belleza, potencia, fuerza y de todas las otras virtudes de mi esposo Jesús. ¿Quién puede decir lo que comprendí y en qué mar de consuelo nadaba mi alma? Es imposible poderlo decir. Ahora, mientras Jesús me ciñó la frente, me dijo: esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser mi esposa, pero después de que se realice nuestro desposorio, me la llevaré al cielo para reservártela para el momento de la muerte. Finalmente tomó un velo y con él me cubrió toda, desde la cabeza hasta los pies, y así me dejó. Me parecía que en ese velo hubiera un gran significado, porque los demonios, al verme cubierta con él, quedaban tan espantados y sentían tal miedo de mí que huían aterrados. Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza. La mañana de ese día, Jesús se hizo ver de nuevo todo afable, dulce y majestuoso, junto con su Madre Santísima y Santa Catalina. Primero los ángeles cantaron un himno. Santa Catalina me asistía, la mamá me tomó la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo. Después nos abrazamos y me besó. Y así hizo también la mamá. Después tuvimos un coloquio todo de amor. Jesús me hablaba del gran amor que me tenía y yo le decía a él también del amor con el que lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía dar al amor de Jesús. Mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente, pero como ha pasado mucho tiempo, no las recuerdo muy bien. Por eso no las digo, y así terminó aquel día. ¿Quién puede decir las finezas de amor que Jesús hacía a mi alma? Eran tales y tantas que es imposible describirlas, pero lo poco que recuerdo trataré de decirlo. A veces, transportándome con él, me llevaba al paraíso y ahí escuchaba los cánticos de los bienaventurados, veía a la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, las órdenes de los santos, todos inmersos, absorbidos e identificados en la divinidad de Dios. Me parecía que en torno al trono había muchas luces, como si fueran más que soles resplandecientes, y a claras notas estas luces denotaban todas las virtudes y los atributos de Dios. Los bienaventurados, reflejándose en una de estas luces,
Quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, de modo que pasaban a una segunda luz sin comprender a fondo la primera. Así que los bienaventurados en el cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede comprender a un ser increado. Ahora, los bienaventurados reflejándose en estas luces, me parecía que venían a participar en las virtudes de estas luces, así que el alma en el cielo se asemeja a Dios, con esta diferencia, que Dios es aquel sol grandísimo y el alma es un pequeño sol. Pero ¿quién puede decir todo lo que en esa beata morada se comprende? Mientras el alma se encuentra en esta cárcel del cuerpo es imposible, mientras en la mente se escucha algo, los labios no encuentran palabras para poderse explicar. Me parece como un niño que empieza a bucear, que quisiera decir tantas y tantas cosas, pero al fin resulta que no sabe decir ni una palabra clara. Por eso pongo punto sin ir más allá. Solo diré que a veces mientras me encontraba en aquella bienaventurada patria paseaba junto con Jesús en medio de los coros de los ángeles y de los santos, y como yo era nueva esposa, todos los bienaventurados se unían con nosotros para participar en las alegrías de nuestro desposorio. Me parecía que olvidaban sus contentos para ocuparse de los nuestros, y Jesús me mostraba a los santos diciéndoles: vean, esta alma es un triunfo de mi amor todo ha superado en ella. Otras veces me hacía ponerme en el lugar que me tocaba y me decía: este es tu lugar, nadie te lo puede quitar. Y a veces yo llegaba a creer que no debía volver más a la tierra, pero en un simple instante me encontraba encerrada en el muro de este cuerpo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultaba regresar? A mí me parecía, por las cosas del cielo, que las de esta tierra todo era podredumbre, insípido, fastidioso. Las cosas que tanto deleitan a los demás para mí resultaban amargas. Las personas más amadas, más respetables que los demás, quién sabe qué hubieran hecho para entretenerse con ellas. A mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas. Solo viéndolas con imágenes de Dios me parecía que podía soportarlas, pero mi alma había perdido toda satisfacción. Ninguna cosa le daba la menor sombra de contento, y era tanta la pena que sentía que no hacía más que llorar y lamentarme con mi amado Jesús. Mi corazón vivía inquieto entre continuas ansias y deseos. Me lo sentía más en el cielo que en la tierra. Sentí en mi interior una cosa que me roía continuamente tanto que me resultaba amargo y doloroso tener que continuar viviendo. Pero la obediencia puso un freno a estas penas mías, mandándome absolutamente que no deseara morir y que solo debía morir cuando el confesor me diera la obediencia. Entonces, para cumplir esta santa obediencia, hacía cuanto más podía para no pensar en eso, porque mi interior era una continua jaculatoria de deseos de quererme ir. Así, en gran parte mi corazón se tranquilizó, pero no del todo. Confieso la verdad, mucho falté en esto. ¿Pero qué podía hacer? No sabía frenarme. Para mí era un verdadero martirio. Mi benigno Jesús me decía: cálmate, ¿cuál es la cosa que tanto te hace desear el cielo? Y yo le decía: porque quiero estar siempre unida contigo. Mi alma no resiste más estar separada de ti, no solo por un día, ni siquiera por un momento. Por eso, a cualquier costo, quiero irme. Pues bien, me decía, si es por mí, te quiero contentar, vendré a estarme contigo. Yo le decía: pero luego me dejas y yo te pierdo de vista. En cambio, en el cielo no es así, allá jamás te perderé de vista. A veces también Jesús quería bromear, y aquí, como mientras estaba con estas ansias, venía todo deprisa y me decía: ¿quieres venir? Y yo le decía: ¿a dónde? Y él: al cielo. Y yo: ¿me lo dices de verdad? Y él: apresúrate, ven, no tardes. Y yo: está bien, vayamos, pero temo que quieres bromear conmigo. Y Jesús: no, de verdad quiero llevarte conmigo. Y mientras así decía, sentía salir mi alma del cuerpo y junto con Jesús tomaba el vuelo al cielo. Oh, cómo me sentía contenta entonces, creyendo que debía dejar la tierra. La vida me parecía un sueño, el sufrir poquísimo. Mientras llegábamos a un punto alto del cielo, oía el canto de los bienaventurados. Yo apresuraba a Jesús a que me introdujera en esa bienaventurada morada. Pero Jesús lo tomaba con calma. En mi interior comenzaba a sospechar que no era cierto y decía: ¿quién sabe si no es una broma que me ha hecho? De vez en cuando le decía: Jesús mío, amado, hazlo pronto. Y él me decía: espera otro poco. Descendamos otra vez a la tierra, mira. Ahí está por perderse un pecador. Vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma?
Y yo, sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta con tal de que la salves. Así íbamos a ese pecador, tratábamos de convencerlo, poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces Jesús, todo afligido, me decía, esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo. Toma sobre ti las penas que le son merecidas, así la divina justicia aplacada podrá usar con él misericordia. Tú has visto, las palabras no lo han sacudido, ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor, que de ellos era testigo. Después de algunos días me hacía ver aquella alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús, y yo también. ¿Quién puede decir cuántas veces Jesús ha hecho estos juegos? Cuando se llegaba al punto de entrar al cielo, y a veces aún después de haber entrado, ahora decía que no tenía la obediencia del confesor y por eso era conveniente volver a la tierra. Y yo le decía, mientras he estado con el confesor estaba obligada a obedecerlo, pero ahora que estoy contigo debo obedecerte a ti porque tú eres el primero de todos. Y Jesús me decía, no quiero que obedezcas al confesor. Entonces, para no alargarme demasiado, ahora por un pretexto, ahora por otro, me hacía regresar a la tierra. Muy dolorosos me resultaban estos juegos. Basta decir que me hice tan impertinente que el Señor, para castigar mis impertinencias, no permitía tan frecuentemente estas bromas. En este estado que he mencionado pasé cerca de 3 años. Y continuaba estando en la cama, cuando una mañana Jesús me hizo entender que quería renovar el desposorio, pero no ya en la tierra como la primera vez, sino en el cielo, ante la presencia de toda la corte celestial. Así que estuviese preparada para una gracia tan grande. Y lo hice cuanto más pude para disponerme, pero que, siendo yo tan miserable e insuficiente para hacer ninguna sombra de bien, se necesitaba la mano del artífice divino para disponerme, porque por mí jamás habría logrado purificar mi alma. Una mañana, era la víspera de la Natividad de María Santísima, mi siempre benigno Jesús vino él mismo a disponerme. No hacía más que ir a venir continuamente. Ahora me hablaba de la fe y me dejaba. Yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Mi alma, tosca como la sentía antes, ahora después de hablar de Jesús me la sentía ligerísima en modo de penetrar en Dios, y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad y demás. Y mi alma quedaba estupefacta en un mar de asombro, y decía, potente Dios, qué potencia ante ti no queda deshecha. Santidad inmensa de Dios, que otra santidad, por cuán sublime sea, os hará comparecer ante tu presencia. Después me decía descender en mí misma y veía mi nada, la nulidad de las cosas terrenas, como todo es nada delante de Dios. Yo me veía como un pequeño gusano, todo lleno de polvo, que me arrastraba para dar algún paso, y para destruirme no necesitaba sino que alguien me pusiera el pie encima, y con eso quedaba deshecha. Entonces, viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios, pero ante mi mente se presentaba su bondad y me sentía atraída como por un imán para ir hacia Él, y decía entre mí, si es santo, también es misericordioso. Si es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad lo circundaba por fuera, lo inundaba por dentro. Cuando miraba la bondad de Dios me parecía que sobrepasaba todos los demás atributos, pero después, mirando los demás, los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza humana. Mientras mi alma estaba en este estado, Jesús regresaba y hablaba de la esperanza. Recuerdo algo confusamente porque después de tanto tiempo es imposible recordar claramente, pero para cumplir la obediencia que así quiere, diré por cuanto pueda. Entonces decía Jesús, regresando a la fe, para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista, de los ojos todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar ahora caería en un punto, ahora en otro, y terminaría con precipitarse del todo. Así, el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. Estas 3 virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra.
En efecto, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con mirada indiferente, porque sabe que no son suyas, pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe y esperando en los méritos de Jesucristo, las mira como suyas y viene a amarlas. La esperanza, decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla. Y no solo herirla, sino que ni siquiera causarle la más mínima molestia. Todo es tranquilidad en ella, todo es paz. O es bello ver a esta alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí y toda confiada en Dios desafía a los enemigos más fieros. Es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, los deseos, los latidos, los pensamientos, con una maestría tal que Jesús mismo queda enamorado porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza, pero ella los toma y los espera. De él tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, nada sabe negar a esta alma. Ahora, mientras Jesús hablaba de la esperanza, se retiraba un poco, dejándome una luz en la inteligencia. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre la esperanza? Si las otras virtudes todas sirven para embellecer al alma, pero no pueden hacer vacilar y volvernos inconstantes. En cambio, la esperanza vuelve al alma firme y estable como aquellos montes altos que no se pueden mover ni un poco. A mí me parece que al alma investida por la esperanza le sucede como a ciertos montes altísimos, que todas las inclemencias del aire no les pueden hacer ningún daño. Sobre de estos montes no penetra ni nieve, ni vientos, ni calor. Cualquier cosa se podría poner sobre ellos y se puede estar seguro que aunque pasaran cientos de años, que ahí donde se puso, ahí se encuentra. Así es el alma vestida por la esperanza. Ninguna cosa la puede dañar, ni la tribulación, ni la pobreza, ni todos los accidentes de la vida. A lo más la desaniman un instante, pero dice entre sí: yo todo puedo obrar, todo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas. La esperanza vuelve al alma casi omnipotente, invencible, y le suministra la perseverancia final tanto que solo cesa de esperar y perseverar. Cuando ha tomado posesión del reino del cielo, entonces deja la esperanza y toda se arroja en el océano inmenso del amor divino. Mientras mi alma se perdía en el mar inmenso de la esperanza, mi amado Jesús regresaba y hablaba de la caridad, diciéndome: a la fe y a la esperanza se une la caridad, y esta une todo lo que las otras dos, de modo de formar una sola, mientras que son tres. He aquí, oh esposa mía, simbolizada en las tres virtudes teologales a la Trinidad de las divinas personas. Luego prosiguió: si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad es la sustancia de esta luz y de este alimento. Es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que penetrando por todas partes aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. El alma que posee la caridad expande olor por todas partes. Sus obras, hechas todas por amor, despiden olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une los corazones. ¿Pero en dónde? En Dios. La caridad, siendo un ungüento olorosísimo, se expande por todas partes y por todos. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin el sufrir, y cuando se ve privada de él dice a su esposo Jesús: sosténme con los frutos como es el sufrir, porque languidezco de amor. ¿Y en qué otra manera puedo mostrarte mi amor sino en el sufrir por ti? La caridad quema, consume todas las otras cosas y aun las mismas virtudes, y convierte todo en ella. En suma, es como reina, que quiere reinar en todas partes y que no quiere ceder reinar a ninguno. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto que tengo para mí, como la más grande desgracia, el no sufrir. Después de esto, aquella mañana Jesús, para disponer
Mayormente mi corazón habló sobre el aniquilamiento de mí misma. También me habló sobre el deseo grandísimo que debía cultivar para disponerme a recibir la gracia. Me decía que el deseo suple a las faltas e imperfecciones que puedan existir en el alma, que es como un manto que cubre todo, pero esto no era un hablar simplemente, era un infundir en mí lo que decía. Mientras mi alma estaba excitándose en encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma hasta el paraíso, y ahí entre la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo, y lo devolvió al Hijo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso el anillo en el dedo anular. Después fui admitida al beso de las 3 divinas personas y me bendijeron. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré delante de la Santísima Trinidad? Solo digo que en cuanto me encontré ante su presencia caí rostro en tierra y ahí habría permanecido si no hubiera sido por Jesús que me animó para ir a su presencia. Tanto era la luz, la santidad de Dios. Solo digo esto, las otras cosas las dejo porque las recuerdo confusamente. Después de esto recuerdo que pasaron pocos días y al recibir la comunión perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré, confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir una sola palabra cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo: «No temas, date ánimo, hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón». Mientras esta voz así decía, vi que la Santísima Trinidad descendió en mi corazón y se posesionaron de él y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. No más vivía yo, sino ellos vivían en mí. A mí me parecía que mi cuerpo fuera como una habitación y que dentro habitase el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay gente dentro de una habitación que hablan y sus voces se oyen claras y distintas aún desde fuera. Desde entonces no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba y yo he ido en busca de Jesús girando por el cielo y por la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables por haberlo perdido, Jesús salía de dentro de mi interior y me decía: «Estoy aquí contigo, no me busques en otra parte». Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía a mi Jesús: «¿Cómo toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho así, no me hubieras afanado tanto. Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy, cansada, no tengo más fuerzas, me siento desfallecer. Sosténme en tus brazos porque me siento morir». Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar, y mientras reposaba me sentía restituir las fuerzas perdidas. Otras veces en este ocultamiento que Jesús hacía y que yo iba en busca de él, cuando se hacía oír dentro de mí y que después salía de dentro de mí, no solo Jesús, sino las 3 divinidades, las 3 divinas personas, las encontraba ahora en forma de 3 niños graciosos y sumamente bellos. Ahora un solo cuerpo y 3 cabezas distintas, pero de una misma semejanza, las 3 igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento? Especialmente cuando veía a los 3 niños y que yo los contenía a los 3 entre mis brazos. Ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí. Ahora uno se apoyaba en un hombro mío y otro en el otro, y uno me quedaba de frente mientras me gozaba en ellos. Con gran asombro hacía por mirar y de 3 encontraba a uno solo. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos 3 niños era que lo mismo pesaba uno que los 3 juntos. Tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los 3, y los 3 me atraían del mismo modo. Para terminar de hablar de estos desposorios, tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo. Pero ahora me dispongo a decirlas